Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y con este video junto a Laura Marina Rodríguez de Español en Casa vamos a dar inicio a una serie de emisiones que tratarán de un tema que nos apasiona a ambos, la novela. El propósito no es hacer una reflexión teórica. Lo que pretendemos es resolver algunas preguntas, algunas cuestiones que nos ayuden a comprender la estructura de la novela, su funcionamiento narrativo y las técnicas que emplean los autores para construir estos relatos. La novela es un género especial de la literatura, quizás el más difundido y conocido por todos, y es realmente interesante conocer el espíritu en el cual ha sido creada una novela o las novelas. Para realizar este programa, esta pequeña emisión, vamos a hacer las preguntas. Esta vez voy a hacer 3 preguntas a Laura. Ella nos va a responder y nos va a ayudar a entrar en el mundo de la ficción, el mundo de la novela. Entonces comencemos con nuestras preguntas. Voy a hacer 3, las cuales nos responderá Laura. Laura, dinos, ¿qué es la novela? La segunda pregunta, ¿por qué se dice que la novela se inicia con Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes? Y la tercera pregunta, ¿qué diferencia hay entre una novela y la épica? Gracias, profesor Alberto, por sus preguntas. Trataré de contestarlas lo mejor posible. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es una novela. Una novela no es más que un relato narrativo que cuenta con introducción, desarrollo y final. En la novela normalmente hay un personaje principal que se enfrenta a un determinado conflicto y varios personajes secundarios. En una novela puede haber un narrador interno que está involucrado en la historia o un narrador externo que está externo a la historia. Es decir, puede haber un narrador protagonista, un narrador en segunda persona, un narrador testigo. Todos estos narradores participan en la historia, o puede haber un narrador eficiente que ve la historia desde el punto de vista de un solo personaje, o el narrador omnisciente, que es el más externo, que es el narrador Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve de todos los personajes de la historia. Ahora, ¿por qué se considera que Don Quijote de la Mancha es la primer novela moderna? Fíjense que por varias razones, y es muy interesante investigar esas razones. Por lo menos para mí lo fue. En primer lugar, porque Don Quijote de la Mancha fue la primer novela donde su personaje principal buscaba la verdad dentro de sí mismo y no en las instituciones, no en la sociedad ni en la religión, sino que Don Quijote de la Mancha se enfrenta a la sociedad en cierta manera y va en busca de su sueño, que es convertirse en un caballero. Entonces, esto que pareciera tal vez no tan disruptivo, en su época sí lo fue, porque normalmente en las novelas los personajes principales estaban un poco subyugados a las instituciones. Además, se considera la primera novela moderna por la polifonía, porque en ella existen las voces de diferentes personajes. Y aquí viene otra cosa importante. Antes de Don Quijote de la Mancha, los personajes eran muy lineales, es decir, prácticamente no cambiaban en el relato, sino que el personaje empezaba en A y terminaba en A. Pero en cambio, en Don Quijote de la Mancha, nosotros vemos personajes muy tridimensionales. Don Quijote de la Mancha es un personaje que se transforma a lo largo de la historia, y de igual manera ocurre con Sancho Panza, quien también se transforma a lo largo de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque Don Quijote comienza perdiendo la razón debido a los libros de caballería, pero cuando nos vamos acercando al final de la historia, Don Quijote recupera la razón. ¿Ven? El personaje nace en A, pero termina en B. Además,
Sancho Panza también cambia mucho porque es un personaje que se deja llevar por el idilio de Don Quijote, pero que al final comprende que esto no es más que un idilio y se da cuenta de la realidad, de que ellos están viviendo algo que no es verdadero. Otra cosa que aportó esta novela es que por primera vez se le dio mucho peso al personaje secundario que es Sancho Panza. O sea, nunca había existido una novela donde el personaje secundario tuviera tanta fuerza al punto que en algunos capítulos pareciera ser Sancho Panza el personaje principal. Eso también es novedoso. Y también se considera que Don Quijote es la primera novela moderna por la crítica implícita a la técnica que está presente en la historia de los molinos de viento. Los molinos de viento representan la crítica a la industria de la época. Además, Don Quijote de la Mancha también rechaza las armas de fuego. Entonces ahí hay una fuerte crítica a esos dos elementos. Otra cosa muy importante que me llamó poderosamente la atención es que Don Quijote de la Mancha se considera la primera novela moderna porque es la primera vez que un personaje principal se descubre a sí mismo como dueño de su propio destino y busca la verdad y busca sus sueños a lo largo de todo un trayecto, pero sin pedirle ayuda a los dioses. ¿Qué es lo que sucedía antes de que surgiera Don Quijote de la Mancha? Bueno, pues que lo que existía era la mitología, eran las historias, las hazañas de los héroes que iban en busca de esa hazaña, pero que estaban a merced de los dioses. Es decir, ellos eran exitosos si los dioses lo favorecían y fallaban si los dioses le ponían el pie, por decirlo de alguna manera. Pues sucede que en Don Quijote de la Mancha encontramos a un personaje totalmente independiente que no está buscando la aceptación de los demás, que no está buscando la aceptación de la sociedad, ni tampoco la aceptación de la iglesia, sino que es un personaje totalmente independiente que se descubre a sí mismo como dueño de su propio destino. Tal vez esto ahora no parezca tan novedoso, pero créanme que en la época en que nació esta novela sí fue muy novedoso, porque las novelas normalmente tenían personajes principales que iban muy acorde a la sociedad, a lo que decía la iglesia y las instituciones. Por eso Don Quijote de la Mancha es un personaje tan disruptivo. Y hay una explicación muy interesante para esto, y es que cuando se escribe Don Quijote de la Mancha se había descubierto que la Tierra no era el centro del universo, se había dado la ruptura dentro de la iglesia y el hombre y la mujer se habían descubierto a sí mismos como dueños de su propio destino. Se había dejado a un lado esa idea mitológica de que los dioses eran dueños de nuestro futuro y tomaban decisiones en nuestra vida. Es por eso que Don Quijote de la Mancha también fue un personaje muy revolucionario para su época. Fue un personaje muy interesante, se considera además la primera novela humorística, aunque también algunos críticos dicen que es una novela muy cruel porque vemos cómo la sociedad trata de aplastar el idilio de Don Quijote. Entonces, en cierta manera también, aunque existe mucho humor, porque lo que intenta la obra es burlarse de los libros de caballería, sí también vemos una sociedad que intenta quitarle el idilio, que intenta aplastar los sueños de Don Quijote. Y en cierta manera, a veces así actúa la sociedad cuando nosotros no queremos seguir los patrones o los cánones que están establecidos. Entonces el personaje es sumamente disruptivo y por todo esto es que se considera que Don Quijote es la primer novela moderna de la historia. Y con respecto a su otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la novela y la épica? Bueno, la épica normalmente es un poema que trata de las hazañas de un héroe que está a merced del poder de los dioses. Entonces, si los dioses lo privilegian, él logra realizar su hazaña, y si los dioses deciden castigarlo, pues él no logra realizar la hazaña.
En cambio, una novela es un relato narrativo que cuenta con introducción, desarrollo y final, donde hay un personaje principal, varios personajes secundarios, pero esos personajes no están a merced de los dioses y necesariamente esos personajes no tienen que estar en busca de una hazaña en concreto. Pueden estar en búsqueda de la felicidad, pueden estar en búsqueda de la independencia. Entonces, la novela rompe completamente con la mitología, algo que era muy común en la antigüedad, este tema de los poemas que narraban de los mitos y las leyendas. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Además, otra cosa muy valiosa es que la novela tiene verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque narre hechos extraordinarios, como sucede en el caso de los mitos o las leyendas, parecieran reales, es decir, el autor te lo cuenta como si eso fuera común y corriente. Un buen ejemplo del logro de la verosimilitud es, por supuesto, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde vemos cómo Gabriel García Márquez cuenta los hechos más sorprendentes como si fueran cosas comunes y corrientes, ese llamado realismo mágico. Bueno, pues profesor Alberto, espero haber podido contestar las 3 preguntas que me hizo hoy. Recuerde que la próxima vez será usted quien conteste mis preguntas. Y invito también a todas las personas que están viendo este video a suscribirse a mi canal en el botoncito rojo, Español en Casa, y al canal del profesor Alberto, que de hecho tiene 3. Y nunca dejaré de decir que no sé cómo tiene tiempo para alimentar 3 canales. Pues que se suscriban a sus 3 canales de YouTube, Hablamos Español y Letras con Alberto Sáez, para que también apoyen su proyecto educativo. Recuerden que los youtubers vivimos de la monetización de nuestro contenido y tú nos puedes apoyar en esa monetización simplemente suscribiéndote a nuestros canales. Bye bye. Muchas gracias, Laura, por toda esa explicación. La próxima emisión tú harás las 3 preguntas y yo te responderé con mucho gusto. Entonces, a mí no me queda más que despedirme. De mi parte, adiós y hasta el próximo video.